Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Estamos en el conversatorio que vamos a tener, o en la conferencia que vamos a tener, titulada Capellanía Voluntaria al Servicio en la Iglesia Local. Estamos en este día trabajando y presentando este taller. Mi nombre es el pastor Carlos A. Concepción Méndez. Somos pastores de la Alianza Cristiana y Misionera en Lares. Hace 30 y tantos años trabajamos con la Alianza. Somos capellán escolar, hace ya cerca de 15 o 17 años. Tenemos certificación en capellanía civil, certificado en consejería pastoral, en capellanía estudiantil, en primeros auxilios mentales, mediador de conflictos certificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y certificación de CERT, que es Community Emergency Response Team, y certificación en estrategias para resolución constructiva de conflictos en el área escolar. Como ven, vamos a estar trabajando en capellanía voluntaria al servicio de la iglesia local, y quisiera compartir con ustedes este pensamiento. Cuando necesitas hacer algo, solo hazlo con mucha fe. Por más difícil que parezca, no te rindas. Y quizás uno de los elementos más importantes en el área de la capellanía es el área del no rendirse. Porque la capellanía es un trabajo, y voy a repetir varias veces esto, la capellanía es un trabajo poco visto desde la esfera de que todo el mundo sabe que está haciéndose. Pero es un gran trabajo, un trabajo enorme, pues trabajas con personas generalmente en medio de dificultades y crisis. Le diste de comer al que tenía hambre, abrigaste al que estaba con frío. Ese es el trabajo que hace el capellán, y por eso la capellanía es tan importante. La capellanía voluntaria al servicio de la iglesia tiene varias cosas importantísimas por las cuales yo quiero en esta tarde hablar contigo sobre ella. Es una acción de servicio. Servir, decía hace un tiempo atrás, es una de las marcas del que es pastor, del que es evangelista, del que es capellán y de la iglesia. Servir. Y si algo la iglesia debe aprender en el término de su manera de funcionar, es a través del servicio. Y la capellanía voluntaria al servicio de la iglesia local es un instrumento extraordinariamente importante para este trabajo. Porque a veces pensamos que la capellanía solamente se centraliza en un hospital o en una comunidad, pero no. La capellanía puede desarrollarse de varias maneras. El pastor es una herramienta extraordinaria para el desarrollo del servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque la capellanía efectiva te va a ayudar a fortalecer el crecimiento de la iglesia. Déjame decirte, el capellán debe ser formado y se debe formar para formar a otros y ayudar y apoyar a otros. La capellanía puede ayudarte. Te voy a dar un ejemplo fundamental, un ejemplo bien práctico. En las iglesias nuestras, ¿cuántas personas llegan con dificultades en sus matrimonios, que se han separado? Llega mucha gente en Puerto Rico, y esto es un elemento social. Si se divorcian muchas personas, te van a llegar a la iglesia personas con ese problema, con esa situación. ¿Y qué tal si tú tienes un capellán preparado para poder darle, o una capellana preparada para poder darle apoyo a personas en esa situación? Es un área de capellanía que nosotros muchas veces no miramos. Y debemos preparar personas para eso. Y el capellán, y la iglesia puede tener un capellán al servicio de la iglesia preparado en esa área. Y algo importantísimo dentro del proceso de capellanía en nuestra institución, en nuestra Alianza Cristiana y Misionera, es que la capellanía debe ser supervisada por el pastor titular de la iglesia. Debe ser un brazo extensivo de lo que es la organización de la iglesia local. Una de las cosas que podemos mirar por ahí es que en muchas ocasiones el pastorado, la capellanía, tú la ves como llaneros solitarios, trabajando solos. Pero la realidad es que es más efectiva si la capellanía se hace desde el punto de vista del desarrollo del ministerio pastoral de la iglesia para las diferentes áreas de desarrollo de la iglesia. Son extraordinariamente buenas.
y deben ser supervisados por el pastor. Por eso la capellanía dice capellanía voluntaria al servicio de la iglesia local. Es la iglesia local quien supervisa esa capellanía. Ahora, ¿quién comisiona al capellán voluntario al servicio de la iglesia local? La iglesia local. Es quien lo comisiona. El Señor forma, esta persona tiene un llamado, siente un llamado para ser capellán. Fantástico. Se prepara, porque ya mismo vamos a hablar de la preparación. Pero ¿quién lo comisiona? ¿Quién lo envía? La iglesia local. Y eso es importantísimo, que nosotros como capellanes voluntarios al servicio de la iglesia lo entendamos y lo podamos ver. Ahora, ¿qué documentación debe usar el capellán voluntario al servicio de la iglesia local? Siempre es importante tener documentación en todo lo que usted haga. La documentación debe ser la hoja de referido pastoral, la evidencia de de esa asignación que recibió y una evidencia específica de esa asignación. En esta información de referido debe estar el nombre de la persona a la cual se está refiriendo, Juan del Pueblo, el hermano José Pepe Pérez. La dirección, vive en la calle tal, esto le toca a la persona que está refiriendo, que en este caso es el pastor. Y luego entrega esa hoja de visita, de referido pastoral al capellán. Y el capellán hace su trabajo, va a la visita. Entonces, ¿qué va a hacer el capellán? Va a evidenciar escrito qué pasó, tiene que hacer un verbatim, qué fue lo que pasó en esa conversación que yo tuve, en esa visita que hice. Lo identifico, lo pongo ahí. Y ahí el capellán se va a dar cuenta y va a identificar. En primera instancia, ya la iglesia está teniendo servicio hacia ese hermano o hacia esa hermana. En segundo lugar, ese capellán se va a dar cuenta si hay una necesidad imperiosa de que ese pastor visite, o sencillamente con el trabajo que hizo el capellán se pudo resolver el problema y le ayudó a esa persona. Y eso lo evidenció, y ahí logró hacer la asignación que tenía de capellanía. Mire, hermano, y cada vez que usted visite esa persona, usted en esa misma hoja va escribiendo hasta tanto usted dé por finalizada esa asignación y entrega. Se queda con copia y entrega copia al pastor, y el pastor lo tiene como evidencia del trabajo que se está realizando de servicio. Capellanía voluntaria al servicio de la iglesia es eso. Responsabilidad del capellán voluntario con su iglesia y su pastor. Eso es importantísimo. Recuerde, a quien usted está proyectando el día que visita como capellán, ¿saben a quién es? A su iglesia. Por eso es la importancia de la iglesia, del capellán voluntario al servicio de la iglesia. Ya le dijimos observación, situación, protección, eso. Quiero aprovechar, ya que toqué el tema, no había tocado el tema de protección. ¿Saben algo? ¿Por qué es importante evidenciar todo lo que nosotros hacemos? Bueno, estamos protegiendo. En el mundo en que vivimos, lamentablemente, usted y yo sabemos, tenemos mucha gente que no tiene mucho escrúpulo y podrían decir lo que no es, pero cuando usted tiene evidencia de lo que está diciendo, evidencia de lo que se hizo, cuidado con lo que está haciendo. Mire, el capellán puede presentar su evidencia y se protege. Un ejemplo sencillo. Visité a la hermana fulana de tal, si le tocó visitarla, y la visité y estuvimos en la sala hablando sobre el tema de no tiene que ser tan específico en ese momento, pero ahí hay una información vital. Si ahí esa hermana se quejó por algo, ¿dónde estaban? En la sala. ¿Te fijas lo que quiero decir? La protección. Esto es importantísimo en este proceso. La vestimenta del capellán voluntario al servicio de la iglesia. Es importante. Los capellanes se distinguen por eso. Regularmente, usted ve una persona en un hospital visitando con cuello clerical, o es un sacerdote o es un capellán. Y es una identificación, pero no necesariamente tiene que utilizar el capellán voluntario al servicio de la iglesia local, tiene que usar una camisa clerical. La podría utilizar y la debería utilizar
si se la exige la institución donde está, y eso vamos a hablarlo ahorita. Pero, ¿cómo debe vestir un capellán voluntario al servicio de la iglesia local? Decorosamente. Debe tener una identificación de la iglesia local. La iglesia local debe establecerle una manera de que esté identificado. Nosotros hemos hecho la recomendación de que se haga una tarjeta credencial donde diga que esta persona está autorizada por la Junta Gobernante de la iglesia tal, y diga el nombre como capellán y en el área de capellanía que la haya asignado. Y esa la tenga como un tag que la guarde cada vez que lo vaya a utilizar. Hay instituciones donde ese capellán voluntario al servicio de la iglesia local terminó unos estudios, como ahorita vamos a verlo, que es lo que vamos a animarles a ustedes. Le dieron una certificación y le dieron lo que se conoce como la placa de capellanía, y entonces ese capellán puede, dentro de su identificación, puede tener la placa de capellanía y la identificación de la credencial de la iglesia local donde dice que es capellán asignado a esa área en particular. Puede tener una credencial de obrero laico, la cual esa credencial es pedida por el pastor al superintendente de nuestra denominación, y tiene esa credencial. Puede utilizar una camisa, una polo con la identificación, con el nombre de la iglesia, capellán voluntario o voluntaria, hermano, y el nombre. Ok, vamos a hablar un poquito del desarrollo hacia la capellanía voluntaria al servicio de la iglesia local o a la capellanía institucional, porque hay dos. Aquí quiero que usted vea cómo nosotros estamos estructurando lo que es la capellanía aquí en la Alianza Cristiana y Misionera. Previo, vamos a estar dando lo que estamos viendo en las conferencias sobre capellanía voluntaria al servicio de la iglesia. Es un requisito. Esta conferencia es un requisito para que entienda lo que es la capellanía voluntaria al servicio de la iglesia local. Hoy estamos anunciando que debe escoger un curso de capellanía voluntaria al servicio de la iglesia local, y ese curso se va a ofrecer en nuestro seminario. El seminario va a tener un curso que prontamente van a recibir una correspondencia donde van a estar explicando los detalles para que aquellos interesados en una certificación de capellanía voluntaria al servicio de la iglesia puedan obtenerla. Es un curso que dura 1 año y certificado por nuestro seminario. Gracias a Dios estamos haciendo hoy este anuncio para que puedas formarte como capellán voluntario al servicio de la iglesia y recibir las herramientas que necesitas. Y este curso va a ser de manera virtual y de manera presencial. Prontamente van a recibir información sobre esto. También puede convertir, y hasta aquí puede ser un capellán voluntario al servicio de la iglesia, y estos serían los requisitos que tendría que tener un capellán voluntario. Termina su estudio de 1 año, recibe su credencial, recibe su certificado, y la iglesia local lo comisiona. Ahora, hay otro tipo de servicio en capellanía que también nosotros estamos con las puertas abiertas para poder desarrollar, y es el servicio de capellanía institucional. La capellanía institucional va a ser certificada por nuestro distrito. ¿Qué requisitos tiene la capellanía institucional? En primer lugar, debe ser un obrero oficial de nuestro, con un mínimo de 2 años de experiencia en ministerio en una iglesia local. Debe ser ordenado o consagrada. Debe tener los requisitos de los lugares donde va a servir, porque hay lugares donde le piden una cosa, le piden otra. Por ejemplo, si va al Army para ser capellán o capellana en el Army, le piden unos requisitos. En los hospitales piden otros requisitos, en las cárceles federales piden otros requisitos. Debe tener una preparación ministerial del Seminario Teológico de Puerto Rico en una maestría de divinidad. Pero usted se está convirtiendo en un capellán institucional. Dentro de un ratito vamos a hablar sobre lo que es un capellán institucional.
Lo que quiero que ustedes vean los requerimientos que hay para usted hacerse capellán institucional dentro de la alianza. Una maestría en divinidad del seminario ordenado o consagrado en nuestra denominación, 2 años de licencia y de trabajo dentro de la alianza, y los procesos que hay de solicitud para ser capellán que hay que hacer. Los tipos de credencial del obrero oficial, credencial de obrero oficial ordenado, y ahí usted está leyendo descripción. Esto que estoy sacando aquí es exactamente lo que dice nuestro reglamento del distrito y dentro del reglamento de la alianza. ¿Qué usted necesita para ser capellán institucional? Se puede otorgar la credencial de obrero oficial ordenado a hombres asignados por el superintendente de distrito, ministerios pastorales y otros fines, con la responsabilidad principal de predicar y enseñar la palabra de Dios, administrar las ordenanzas y guiar a la iglesia. Además de los cargos de pastor y pastor titular, estos ministerios pueden incluir evangelistas nacionales o de distrito, los obreros en instituciones educativas, capellanes federales de instituciones, personal jubilado, hombres asignados a ministerios especiales y los que no tienen una asignación o que han recibido un permiso de ausencia autorizado. Si ustedes se fijan, la credencial de obrero oficial ordenado la otorga el distrito a personas que están preparadas para eso, como les acabo de enseñar hace unos momentos atrás. Unos requerimientos académicos para ser capellán institucional. Para usted ser capellán voluntario al servicio de la iglesia, lo que debe es tomar este curso o esta conferencia que estamos dando y después matricularse en el curso que estaremos ofreciendo prontamente de capellanía en el seminario nuestro. Si usted tomó un curso de capellanía y tiene su certificación, entonces somete esa documentación al seminario y posteriormente se le indicará los pasos a seguir para usted obtener la certificación con nuestro seminario. Pero tampoco va a perder lo que usted obtuvo en ese lugar que lo tomó después que sea reconocido por el seminario. Pero ese proceso se da posteriormente. Le invitamos a que si usted tiene interés en ser capellán voluntario del servicio de la iglesia, tan pronto llegue esa carta, comuníquese con el seminario y con mucho gusto le vamos a atender allí. Si desea ser capellán institucional, tenemos muchos jóvenes, muchos amigos nuestros, muchos hermanos, muchos pastores y hermanos que se han preparado en el seminario y sienten la vocación y el llamado a ser capellanes institucionales. Hablábamos con el director de los capellanes de la alianza, el reverendo Kevin Pipe, y nos decía que necesita capellanes en Puerto Rico. La Guardia Nacional necesita capellanes, el Hospital de Veteranos necesita capellanes, el Army necesita capellanes, el Navy necesita capellanes, la Guardia Costanera necesita capellanes, y son todos capellanes institucionales. Ellos tienen unos requisitos, hasta incluso tienen unos límites de edad y todo lo demás. Pero hermanos, son carreras institucionales, donde usted va a trabajar institucionalmente como capellán. En mi caso, les voy a dar el ejemplo. Yo soy capellán institucional. Soy capellán institucional en un colegio privado, Colegio Evangélico Capitán Correa en Atillo. Y mi trabajo secular, si fuéramos a llamarlo así, es capellanía estudiantil como capellán institucional. También tienen capellanes institucionales en la Universidad Interamericana en Puerto Rico. La Universidad Sagrado Corazón tiene capellanes institucionales que se han preparado para trabajar en esa área en particular. Seguimos con lo que es capellanía voluntaria. Lo que es un capellán voluntario al servicio de la iglesia local. Es un instrumento de apoyo al ministerio de la iglesia local, con agendas asignadas por el pastor de la iglesia local. Vamos a definir lo que es esa capellanía. Desde el punto de vista cristiano, es servir. Pero ¿cómo servía Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, en primer lugar, dar buenas noticias a los pobres. En segundo lugar, a sanar los quebrantados de corazón. En tercer lugar, a pregonar la libertad a los cautivos
y vista a los ciegos. Cuarto lugar, a poner en libertad a los oprimidos. Y en quinto lugar, a predicar el año agradable del Señor. 5 fundamentos que el capellán voluntario de la iglesia local tiene para el llamado de parte de Dios. Y así usted sabe lo que es la responsabilidad que tiene de parte de Dios este ministerio. Es llamado a dar buenas noticias a los pobres. Es llamado a sanar los quebrantados, que hay muchos quebrantados de corazón en este tiempo del COVID. Mucho, mucho, mucho. Pero mire, hermano, somos llamados los capellanes a ser utilizados en este ministerio. A pregonar la libertad de los cautivos, un momento extraordinario para predicar de Cristo, hermano. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Oiga, el capellán voluntario del servicio de la iglesia tiene yo lo digo de esta manera, tiene una carretera abierta para predicar el evangelio y poder dar buenos consejos, pero tiene que estar preparado para eso. ¿Cómo reconocer a un capellán voluntario al servicio de la iglesia local? ¿Cómo reconocer a un capellán? En primer lugar, saber que es un servicio sin reconocimiento público. Lo primero que tú tienes que saber es que el capellán voluntario al servicio de la iglesia local no recibe reconocimiento público. ¿Qué quiero decir con esto? Haces tu trabajo y nadie lo sabe. Hay una institución, miren esto, hay una capellanía que en Puerto Rico poca gente sabe que existe, una capellanía deportiva. Por efecto, no voy a hablar mucho de eso, de nombres ni nada de eso. Pero esta capellanía, dentro de sus parámetros de capellanes, no permiten que el capellán tenga o pueda dar conferencias de prensa, que lo entrevisten en televisión, que salga un artículo sobre el capellán o la capellanía en la prensa. El trabajo de estos capellanes es exclusivamente con los que practican el deporte y es un requisito fundamental. Es un servicio sin reconocimiento público y es interesante porque logras tener una experiencia bárbara. Yo recuerdo trabajando en uno de estos ministerios, yo repartí unos evangelios de Juan a un grupo de este tipo de ministerio. Y recuerdo que pasada una semana que regreso al chapel o a lo que es la capilla, recuerdo que uno de los líderes de ese deporte me llama y me dice, tengo que hablar con usted. Me lo dio muy serio y yo dije, aquí pasa algo. Y cuando voy donde él me dice, yo nunca había leído la Biblia en mi vida, pero ese libro que usted me dio me impactó. No hay otro que yo pueda leer porque necesito hablar de él. Y estuvimos hablando de Jesús y este era un hombre conocido a Jesús. No lo volví a ver más después, créanme, porque pasaron unas circunstancias que no estuvo más. Pero miren qué interesante este tipo de capellanía. Ayuda a restaurar integralmente. Esto es algo importante del capellán voluntario. El capellán voluntario no solamente toca área física, sino también ayuda en el área emocional y espiritual. Es integral, somos seres integrales. Yo siempre he dicho que somos una mesita de 3 patitas. Y si las 3 patitas están bien, estamos balanceados, pero si una patita está más corta que otra, nos caemos. Pues precisamente ayudamos a restaurar integralmente a la persona, espíritu, emociones y cuerpo. Tenemos la oportunidad de manejar el plan de salvación a toda la persona que vemos. No tenemos mucho tiempo. Una de las cosas que creo que aprendemos los capellanes voluntarios al servicio de la iglesia es el tiempo. Aprendemos a manejar el tiempo. Algo que tenemos que aprender a manejar también es el deseo de esa familia, el deseo de esa persona que estamos visitando, sobre todo si estamos haciendo capellanía de hospicio o capellanía hospitalaria. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros estamos ayudando a restaurar. Debemos convertirnos en instrumentos de bendición y no que creen tensión. Ahora, el capellán voluntario debe ser una persona de oración, de buen testimonio, una persona que le guste orar y esté preparado para orar. Diferentes tipos de oración. De buen testimonio, que la persona cuando lo vea llegar
si lo conoces, diga, wow, este es un cristiano que tiene las señas de Cristo. Sujeto a su autoridad. ¿Y qué quiero decir con el sujeto a su autoridad? Sujeto a la iglesia, pero sujeto también a la autoridad que es el lugar donde está. ¿Cuáles son las especificaciones que tiene el lugar donde usted está para ser capellán? Organizada, estudiar y conocer la Biblia. Por eso es que se tiene que preparar. Uno de los instrumentos que nosotros en la capellanía voluntaria, cuando usted coge el curso de capellanía voluntaria al servicio de la iglesia y se certifique, dentro de esos cursos está uno de primeros auxilios emocionales. Oiga, y estudiar y conocer la Biblia, teniendo esa herramienta a la mano, va a ser algo de bendición. Es un pacificador. Ahorita escuchábamos al hermano Tony Rosario en una de las conferencias que dábamos aquí, de una manera sencilla, que es ser pacificador. Y debe ser pacificador. Debe ser amigo, líder, tener empatía, escuchar bien. Recuerde, repito, no tiene mucho tiempo. Esas son las características de un capellán voluntario al servicio de la iglesia, para que se evalúe y realmente sepa si ese llamado está en su corazón. Igualmente, empatía, calidez, que sea genuino, que conozca lo que está haciendo y lo maneje bien. Maneje y conozca bien la palabra de Dios. Por eso se prepara. La palabra de Dios es hermosa. Para usarla en restauración es fantástica, pero para saber qué voy a utilizar y cómo usarla, tengo que estudiarla. Algunos campos de capellanía. Miren, hermanos, esto es bien interesante. Vamos a ver la capellanía voluntaria e institucional. En la capellanía voluntaria al servicio de la iglesia, usted puede trabajar en la hospitalaria. Características de la capellanía hospitalaria. Mire, una de las características que tiene esta capellanía es que los hospitales tienen sus requisitos y usted tiene que cumplir con cada uno de ellos y cumplir al pie de la letra con cada uno de ellos. De igual manera, el de hospicio. Hay capellanía en hospicio que es voluntaria y hay capellanía en hospicio que es institucional. Por eso usted la ve ahí en las dos. Hay capellanía carcelaria. En Puerto Rico la capellanía carcelaria, en la de Puerto Rico, es voluntaria. Hay unos requisitos que usted tiene que llenar. Hay un buen material para eso, para que pueda llevar el evangelio allí. Pero tiene que pasar por el sedazo del Departamento de Corrección para poder permitirle al Señor que lo use allí dentro. Está la capellanía deportiva, como decía hace un ratito, pero también está la capellanía deportiva institucional. O sea, pero en Puerto Rico hay oportunidad para capellanía deportiva. Conozco una institución que estaba solicitando capellanes para el área oeste y norte de Puerto Rico en unas áreas deportivas. Y si usted es capellán y le gusta el béisbol, por ejemplo, hay oportunidades. Pero tiene que comunicarse para que darle la información a las personas que están solicitando los capellanes voluntarios para esa área. Hay capellanes de grupos de apoyo, hay capellanes de emergencia, capellanía de emergencia, y hay capellanía escolar voluntaria. Pero también está la capellanía institucional militar, que hablé con ustedes, la hospitalaria, la empresarial. Usted dirá, capellanía empresarial, seguro. ¿Sabe usted que en muchas fábricas en los Estados Unidos utilizan la capellanía y tienen capellanes, el servicio de capellanía, y el capellán les ayuda en un montón de situaciones que la gente que enfrenta? Por ejemplo, una persona tiene una pérdida de la casa, son los capellanes los que le ayudan ahí, pérdidas de familiares. Oiga, y la ayuda emocional ha sido tanta que el proceso del utilizar un capellán empresarial es bien, bien, bien importante. Y lo tienen dentro de su presupuesto. Trabajan como capellanes. La carcelaria en Estados Unidos y en Puerto Rico, en la federal, tiene voluntaria, pero también tiene institucional, que se prepara, tiene requisitos, que ya usted lo vio cuáles eran, y si usted tiene todos esos requisitos que le piden, usted puede solicitarlo y desarrollar un ministerio de trabajo ahí. La deportiva, aunque usted no lo crea.
y la escolar. Y hay un montón de capellanías más que tanto voluntarias como institucionales usted puede desarrollar. Es cuestión de prepararse en la que usted siente el llamado de Dios para su vida. Los necesitamos ambos. Y un capellán voluntario puede posteriormente decidir hacerse un capellán institucional y desarrollarse en esa capellanía y buscar trabajo en esa área. Los principios generales que usted necesita saber en la capellanía voluntaria o servicio de la iglesia, los principios generales de consejería bíblica. Bien sencillo, hermano. Ok, en primer lugar, debe haber madurez cristiana. En segundo lugar, la Biblia como la única guía de consejería del capellán voluntario. La palabra de Dios. Usted a quien representa es a Dios. Es la palabra la que va a usar. Y la base de la consejería tiene que ser bíblica. Los elementos de la consejería bíblica son los siguientes. Conocer y entender la Biblia. ¿Cómo yo conozco y entiendo la Biblia? Estudiándola, escudriñando. Para eso tenemos en los cursos en nuestro seminario, dando esperanza, aplicando el consejo bíblico. Una de las cosas que tenemos que enseñar cuando estamos dando principios de consejería bíblica en capellanía es que instar a aplicar el consejo de una manera que la persona que está escuchando el consejo entienda que la decisión es de él. ¿Qué hacer con casos de primeros auxilios como un capellán voluntario al servicio de la iglesia? Hay unas emergencias emocionales que nosotros tenemos que mirarlas. ¿Cuáles son esas emergencias emocionales? Una persona que tiene problemas mentales, una persona que ha decidido, ha tomado la decisión de quitarse la vida y le toca al capellán voluntario del servicio de la iglesia enfrentar esa situación. Una persona que ha tenido pérdida, que entra en una crisis emocional. Entonces, según hay un CPR para usted darle un respiro y tratar de salvarle la vida a esa persona cuando le da un paro cardíaco respiratorio, hay unos primeros auxilios emocionales que el capellán debe conocer. Y unos principios de ellos son enfocarse en la situación. Usted tiene que enfocar en lo que está pasando ahí para usted tener un cuadro general. Observar el área afectada y en qué grado. Identificar la pérdida si ha habido alguna. No interpretar, no confrontar, ni debatir. Son principios de una emergencia. Motivar sin exagerar. Usted no está celebrando una fiesta, usted tiene una persona que ha decidido quitarse la vida. Usted no ve con un chichichi allí, usted tiene que tener mucho cuidado cómo le habla a esa persona. Y por eso necesita esos primeros auxilios. Buscar un compromiso de vida, eso es algo que es importante en el proceso, si es que está enfrentando este tipo de crisis. Cuidado con el consejo, no de consejo directo. A veces somos muy dados a decir, tú tienes que hacer. Capellán voluntario al servicio de la iglesia, usted no le puede decir qué tiene que hacer. Usted debe dirigirlo a que esa persona de alguna manera piense qué debe hacer y tome la decisión. Les decía que algunas cosas que el capellán voluntario al servicio de la iglesia no debe hacer. En primer lugar, debe permanecer o insistir en la visita aun cuando la persona se ve cansada. No debe hacer eso. Usted analiza que esa persona, usted la ve que no está dispuesta a escucharle porque está cansado, ha tenido muchas visitas o está distraído porque está hablando con otra persona. Mire, sea sabio. Pero también debe tener mucho cuidado y ser sabio cuando llega el personal médico, si es en hospital.
muévase, no debe quedarse ahí usted. Luego entonces moverse. Reaccionar a la defensiva si hay una reacción negativa que no quiere recibir. Hay personas que dicen, usted dice, ¿usted permite que ore? Y le dice, no, no quiero que ore por mí. Pues mire, tenga cuidado con la reacción y el body language sobre ese tema. Restar importancia a lo que las personas dicen o sienten. Todo lo que la persona dice o siente es importante. Escúchelo. Hablar en lugar de escuchar. Yo no sé si usted ha estado en un hospital y en el hospital llega alguien que dice que es capellán y comienza a hablar, y yo soy capellán de esta institución, entonces parece una ametralladora de palabras y de textos bíblicos y al final no le permite a usted decir nada. Y eso pues usted debe evitarlo a toda costa. Escuche, se identifica detenidamente, corta, tenga ya eso preparado y sencillamente ofrézcase para servir. No tomar en cuenta lo que siente emocionalmente la persona a la cual usted visita. Tome en cuenta eso, es importante. No se acerque demasiado, repito, ni tocar, nada. No debe haber contacto físico. Estar parado o sentado donde la persona que visita no lo puede ver. Usted debe estar visible todo el tiempo. Si usted va a visitarlo, manténgase visible todo el tiempo. La prolongación de su visita no debe ser muy extensa. No prolongue más de lo que deba. Aun cuando usted conozca a la persona. Visitar sin autorización del pastor, eso es bien importante. Si usted es capellán voluntario al servicio de la iglesia, debe visitar a la persona con la autorización del pastor. Debe tener ya la asignación hecha. Y si usted sabe de una persona que necesita visita del pastor, del capellán, dígaselo al pastor y el pastor entonces le asigna. Pero no lo haga por su cuenta. Recuerde, le va a cuidar a usted. Finalmente, entrar en conflictos teológicos, políticos, sociales, ya lo dije, eso es bien importante. Aquí lo importante, mis queridos hermanos, es que usted se prepare para ser capellán voluntario o capellán institucional. Es un gozo extraordinario, es un servicio fantástico y algo que nos llena de gran gozo poder dar de nuestro conocimiento, dar de nuestro tiempo para servir a otros. Y eso es lo que el capellán hace. Por eso les digo en esta tarde, la capellanía voluntaria al servicio de la iglesia local es un instrumento de extensión y de alcance. Animo a ti, pastor, que me has escuchado, a ti, hermano, que estás balanceado, pensando que tienes un llamado para el ministerio de capellanía. Profundiza en esa búsqueda entonces. ¿Sientes que tienes el llamado? Qué bueno. Profundiza. ¿Hacia dónde vas dirigido? ¿A capellanía voluntaria? Tenemos las herramientas en nuestro seminario para todas las iglesias. Pero quieres ser capellán institucional, o sea, quieres desarrollar una carrera en la capellanía, también. Y no estás haciendo nada malo. Es que entiendes que es un llamado en el ministerio. Prepárate, tenemos las herramientas también. Es un llamado que estamos haciendo en capellanía voluntaria al servicio de la iglesia. Estamos para servirte. Si necesitas información, puedes comunicarte conmigo al 787-413-1166. Y con mucho gusto, como asesor de capellanía voluntaria o de capellanía en el distrito de Puerto Rico, estaremos ayudándote y canalizándote hacia los lugares donde debes caminar con tu inquietud de capellanía. Me queda orar o me resta orar. Por tanto, seguimos insistiéndote el llamado a la capellanía voluntaria al servicio de la iglesia. Hay muchos hermanos que desean ser capellanes, hay muchas iglesias que tienen hermanos que desean ser capellanes o que han tomado cursos de capellanía. Comunícate para que puedas establecer el contacto con nuestro seminario y puedas convertirte en un capellán voluntario al servicio de la iglesia local, en la alianza que vas a hacer de gran bendición a tu iglesia local, al pastor. Tú no sabes cuánto le vas a bendecir y cuánto va a bendecir eso a la iglesia local. Quiero decirte
Muchas gracias por tu tiempo. Estamos para servirte en cualquier cosa que necesites. Y vamos a ver si puedo finalizar con un video. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have a little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is thinking, I'm waiting for other people to come down. And here I come, and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had health. What I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. It's freezing, I can't feel my hand. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours.